Gloria a Dios, amén. Así que vamos a iniciar en esta tarde y voy a compartir con usted acerca de la palabra del Señor, hermano amado. La Escritura nos enseña acerca de la palabra de Dios. Quiero ver con usted la importancia de leer el Tanaj, que se llama, y el Evangelio de Jesucristo. Y obviamente es un resumen de esto. Ahora, usted se podrá preguntar, hermano, ¿qué es el Tanaj? ¿De qué está hablando el pastor cuando dice ahí Tanaj? Fíjese que hoy en día, por ejemplo, yo he visto, hermano, por ejemplo, dentro del mundo, que a veces la gente recibe obviamente lo que le enseña, pero muchas veces por costumbre o por, hermano, lo que los padres le inculcan a sus hijos, y se quedan con esa tradición, hermano, los padres, y muchas veces no investigan, no estudian para poder saber. Usted sabe que, por ejemplo, aquí en México hay una batalla bien terrible porque la gente piensa que la patrona, la señora de México, ya usted sabe, el Señor la reprenda, ya sabe usted el nombre, y la gente cuando uno le habla de Cristo, hermano, se enojan, se aferran y dicen: es que yo voy a seguir lo que a mí me enseñaron mis padres, yo voy a seguir lo que a mí me dijeron, y la gente se siente amenazada, hermano, de dejar aquella religión, por así decirlo, hermano, porque se sienten amenazados en lo que recibieron de parte de sus padres. Pero cuando uno estudia realmente la historia, hermano, de México, se da cuenta que la gente que vivía en México de ninguna manera, hermano, era su Dios es esos, ellos ni sabían quién era ese ser, hermano, que vinieron a imponer acá los españoles. Entonces, qué terrible es, hermano, cuando una persona, por ejemplo, a fuerzas, hermano, se agarra de ese tipo de cosas y no quiere soltarse de esas tradiciones. Pero es triste, hermano, que mismo dentro de las iglesias cristianas a veces existe algo así, hermano, por causa de que uno, hermano, como hijo de Dios, no estudia. Porque a veces uno como hijo de Dios no estudia. No nada más, hermano, estoy hablando de la Escritura, porque a veces cada quien puede leer la Escritura y pues obviamente cada quien puede interpretar como piensa que es. Pero, hermano amado, es importante dejar que la Escritura se interprete sola, que la misma Escritura se interprete sola. Entonces, hermano, pero muchas veces la gente la usa y la tuerce, y entonces lo usa para otras cosas. Pero la historia también nos enseña muchas cosas importantes, hermano, que nosotros debemos de saber conforme a la iglesia de Cristo. Porque yo le digo, por ejemplo, muchas ocasiones yo le digo a la gente: ¿qué le pasó a la iglesia del principio? Si nosotros estudiamos un poco acerca de historia, nos damos cuenta que la iglesia del principio fue perseguida, y hay un libro, por ejemplo, que habla de todos los mártires que hubo según la historia, los registros históricos, porque usted sabe que cada vez que pasa algo, un acontecimiento en nuestra ciudad, en nuestro país, lo registran, ese acontecimiento, lo registran, hermano amado, y entonces hay ese registro histórico de lo que pasa. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que por ejemplo, que en la historia se enseña que la iglesia de Jesucristo fue perseguida, que la mayoría de apóstoles que quedaban los mataron, hermano, los persiguieron, algunos los echaron con los leones, algunos allí en el Coliseo los mataron, haciéndolos pelear unos con otros. Imagínense, hermano, si esto existiera en el tiempo de hoy, que nos agarraran, hermano, y que nos dijeran: mata a tu hermano. No lo va a matar, lo tienes que matar. Imagínense qué terrible que existiera esas cosas en el tiempo de hoy. Qué terrible, hermano, que en aquel tiempo agarraban a los cristianos y en el Coliseo la gente se burlaba de ellos y los hacían que se mataran, y les decían: si no lo matas, te matamos. Y había cristianos que sufrieron tanto, hermano amado. Algunos los crucificaron. A Pedro, hermano, según la historia enseña que lo crucificaron, y entonces él, hermano, gritó, dicen según los registros históricos, que no quería que lo crucificaran como al Señor, y le dijeron: porque él decía: es que yo no soy digno. Y entonces lo crucificaron al revés, a Pedro, al apóstol Pedro. Y hay tantas cosas históricas, hermano, que nosotros podemos ver, y nosotros, yo por ejemplo, lo que le pregunto a la gente:
¿dónde quedó la iglesia de Jesucristo? Es decir, la iglesia que existió en el principio, que fue perseguida, ¿dónde quedó el remanente? Porque hoy en día hay muchas iglesias en todo el mundo, mas sin embargo, hermano, es una pregunta: ¿dónde quedó la iglesia del principio? Y esto es una enseñanza que tiene que ver mucho también con la historia, pero también, hermano, con lo que escrito está, porque a veces no nos damos cuenta de lo importante que es, hermano, conocer la escritura. Ok, entonces aquí por eso la enseñanza se llama la importancia de leer el Tanaj y el Evangelio de Jesucristo. Ok, vamos a ver la escritura, Lucas capítulo 24, versículo 44, vamos a ver las referencias de la escritura, y dice la escritura, hermano amado: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, de mí en la ley de Moisés. Les dice, obviamente está hablando de la Torá, en los profetas, que está hablando de Nebim, y en los salmos, que está hablando del Ketibim. Ahora, de ahí se saca la palabra Tanaj. De hecho, lo que se conoce como Tanaj entre el pueblo de Dios, hermano, de la tierra, de hecho no tiene tampoco tanto que se completó, así como la Biblia que hoy nosotros traemos. Usted sabe que la Biblia no es tan antigua, hermano. La Biblia que nosotros traemos es un libro que está compuesto de diferentes libros, hermano, que fueron hallando durante diferentes épocas, y que los últimos que se encontraron fueron los rollos del Mar Muerto. E incluso hay Biblias que al principio ahí viene y enseña en qué año se encontraron los rollos del Mar Muerto, y empiezan a explicarle usted lo que eso dicen. Entonces, hermano, a través del tiempo de la historia se han ido compilando diferentes libros que hoy están en nuestra Biblia, y así también lo que es el Tanaj, que es realmente la T, la N y la J, que solamente le pusieron ahí vocales para que pudieran pronunciar, y Tanaj se llama así. Es lo que Jesucristo habla ahí en Lucas 24:44, que dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Fíjese, él empieza a dar una revelación muy importante. Jesucristo les enseña a sus discípulos y a toda la gente que desde antes que él viniera a la tierra, hermano, ya se había escrito de él, que ya habían escrito de nuestro Señor Jesucristo los profetas, Moisés, hermano, y en los salmos. ¿Por qué? Porque la escritura misma nos confirma que todo lo que estaba escrito se cumplió. Mire, déjeme le explico algo para que me entienda esto. Lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que obviamente estos nombres que estoy diciendo, cuando digo que nosotros conocemos como, me refiero a que hubo un tiempo en el que hombres se reunieron para decidir el nombre que le iban a poner, la denominación que le iban a poner a esto. Entonces hubo un momento en el que hubo un concilio, y ellos escogieron esos libros que hay en nuestra Biblia y dijeron: este es el canon sagrado. Y entonces, hermano, decidieron ponerle Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y usted se puede dar cuenta que todo lo que está escrito, hermano, en lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es la confirmación y el cumplimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, leemos el Antiguo Testamento y leemos los Salmos, leemos Moisés, leemos los profetas, y cuando empezamos a leer desde el Evangelio de Mateo, empezamos a ver el cumplimiento desde Mateo hasta Apocalipsis de todo lo que ya estaba escrito. Y por eso Jesús dijo: era necesario que se cumpliese, dice, todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde estaba escrito acerca del Señor? En la ley de Moisés primeramente. Mire, Jesucristo mismo les dice: en la ley de Moisés ahí estaba escrito acerca de mí. Pero no nada más en la ley de Moisés, les dice, también en los profetas
estaba escrito de mí, y en los salmos estaba escrito de mí. Entonces qué tremendo que el Señor Jesús les da esa revelación, hermano, y les empieza a enseñar. ¿Saben qué? Era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí por Moisés, lo que estaba escrito por los profetas y lo que estaba escrito en los salmos. Y nos empieza a enseñar que todo lo que estaba escrito, hermano, desde antes, todo nos lleva a un punto, hermano, y es Jesucristo. Todo nos lleva a Jesucristo. Todo lo que se escribió le apuntaba a nuestro Señor Jesucristo y a lo que iba a vivir aquí en la tierra. Entonces, hermano amado, mire, primeramente le pongo aquí, deseo aclarar que le doy gracias a Papá Dios que nos permite tener hoy por su misericordia lo que conocemos como Biblia, en la cual podemos apreciar tantas cosas hermosas y adquirir su consejo a través de la revelación del precioso Espíritu Santo. Y le pongo, esto lo digo para que no se malinterprete que la enseñanza que estoy a punto de compartir es necesario primero entender que siempre, mire lo que le voy a decir, por eso primero digo, para que no se malentienda, es necesario primero entender que siempre cuando leemos en la Biblia acerca de la Escritura, cuando usted en la Biblia lee Escritura, no se refiere a la misma Biblia. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba escrita, hermano. ¿Cómo se iba a referir a la Biblia si ni siquiera existía la Biblia? Si no tiene tanto tiempo que empezó a existir. Entonces, cuando en la Biblia usted lee Escritura, se refiere a la Torá, a lo que Jesús dijo. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando en la Escritura, en la Biblia, nosotros leemos la palabra Escritura, se refiere a la Torá, se refiere a los profetas y se refiere a los salmos, conocido hoy como Tanaj, porque la Biblia aún, como le digo, no existía, hermano. Entonces, mire, lo que leía nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y el pueblo de Dios, era la Torá, eran los profetas y eran los salmos, era la Tanaj lo que leían, hermano amado, porque usted no me va a decir que usted cree que Jesús traía ahí su Biblia, que el apóstol Pedro traía su Biblia, si ni siquiera existía, hermano, si las cartas y las cosas y los libros que se escribieron fueron parte de la composición de la Biblia. Ahora, y también practicaban en Mishnah la tradición oral de la ley de Dios. Mire, porque acuérdese que Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, les dijo, y las repetirás, hablando de la ley del Señor, de sus palabras, les dijo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿cuándo, hermano? En tu casa. Dígale al que está a su lado, en tu casa tienes que hablar de la palabra del Señor. Le dice, y andando por el camino, dígale, en el camino tienes que hablar la palabra del Señor. Le dice, y al acostarte tenemos que hablar también, y cuando te levantes. Entonces fíjese que el Mishnah, lo que los judíos por ejemplo llaman Mishnah, era la palabra oral tradicional del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ellos aprendían de lo que leían, hermano amado, se lo tenían que transmitir a sus hijos, y les decían, ¿saben qué es tan importante esta palabra? Que ustedes, les dijo el Señor, la tienen que hablar estando en su casa, la tienen que hablar andando en el camino, la tienen que hablar cuando se acuesten y la tienen que hablar cuando se levanten. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, mire, pero ¿cuál era la escritura que existía en aquel tiempo? ¿Cuál era la ley de Dios que existía? Porque, hermano amado, estamos hablando de Deuteronomio. ¿Cuál era la ley del Señor? Entonces nosotros podemos ver y estudiar los libros más antiguos de la escritura. ¿Cuáles eran los libros más antiguos? Por ejemplo, el Pentateuco. De hecho, este libro es parte del Pentateuco,
lo escribió Moisés. Y usted sabe que Moisés, hermano, escribió esos 5 primeros libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros primeros los escribe Moisés. Y viene la ley del Señor, vienen leyes acerca de cómo comer, vienen leyes acerca de si alguien tiene un accidente, de todo viene ley, hermano, ahí desde el Génesis hasta Deuteronomio, toda la palabra del Señor que nos enseña cosas tan preciosas y hermosas. Entonces, hermano amado, el Señor le dice a su pueblo, tienes que repetir, le dice, tienes que repetirlas a tus hijos. Ok, ¿qué es el Tanaj? Y le pongo aquí, se trata de un acrónimo para designar, como le decía, es la T, la N y la J, es un acrónimo, pero le agregaron esas vocales. Se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea. El mencionado acrónimo es formado de 3 consonantes, la T, la N y la J, Tanaj, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que se designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea. T, hablando de la Torá, Pentateuco, la N del Nebim, que está hablando de los profetas, y la J de Ketubim, hablando de los escritos o los salmos. Entonces nosotros vemos que la letra inicial Kaf de Ketubim se escribe de derecha a izquierda. Usted sabe que cuando escriben los hebreos, el idioma hebreo no se escribe de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces nosotros vemos, hermano amado, que por eso se llama Tanaj, la letra final del acrónimo Tanaj, y por ser última letra toma la forma de Kaf final y se pronuncia suave como J, no como K. Por eso es Tanaj y no Tanak. Aunque hay mucha gente que le dice Tanak cuando está hablando específicamente de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Lo que Jesús dijo, se tiene que cumplir lo que está escrito acerca de mí. Ok, entonces cuando nosotros vemos, hermano amado, ahí en 2 de Timoteo 3:16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, es una de las citas, hermano amado, en las que les comento que hermano, no está hablando de la Biblia, sino está hablando obviamente de la Torá, de los salmos y, hermano amado, de los profetas. Deme un momento, por favor. Aleluya. Ok, entonces nosotros vemos, hermano amado, que toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, y aquí le pongo, muchos usan esta cita para decir que se refiere a la Biblia, pero en realidad esto mismo es parte de la Biblia. Y cuando se dijo esto, no existía, hermano. Porque mucha gente dice, es que la escritura, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y dicen que está hablando acerca de la Biblia, pero no, porque todavía no existía la Biblia, hermano. Entonces, ¿cómo uno puede decir eso si la Biblia todavía no existía? Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de la escritura, como le decía al principio, se refiere a los profetas, se refiere a los salmos y se refiere, hermano amado, a la ley de Moisés. Ok, la Biblia más antigua, mire, fue compilada y aceptada entre eruditos en el año 250 después de Cristo, aunque ha sufrido muchas modificaciones, incluso hasta finales de 1946, hermano, fue una de las últimas modificaciones, cuando fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto, rollos de Qumran. Si estudia también la historia, se dará cuenta que siempre ha existido una manipulación de la Iglesia Católica Romana hacia la Biblia en los diferentes concilios. Mire, si usted, hermano, estudia un poco acerca de la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia que usted trae en sus manos fue, hermano, revisada y autorizada por la Iglesia Católica Romana. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿y cuáles libros fueron puestos o cuáles no? Ahora, es muy importante esto, hermano. Mire, ¿por qué? Le voy a explicar. Una de las pruebas más grandes
es que uno de los libros más antiguos, hermano, uno de los libros más antiguos no está, hermano, en la Biblia, el libro de Enoc, del cual nos hace referencia el apóstol Judas, porque lo menciona, hermano. Si lo menciona él, es porque lo leía, obviamente. Y nosotros vemos en Judas 1:14 que dice: de estos también profetizó Enoc, dice, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces el apóstol Judas, hermano, hace referencia de un libro llamado Enoc. Y si nosotros buscamos en la Biblia, no lo va a encontrar el libro de Enoc. Mas sin embargo, ¿por qué el apóstol Judas hace referencia de este libro? Si no hiciera referencia a él, hermano, es porque no lo conocía, porque no ni sabía que era el libro de Enoc, pero hace referencia del libro de Enoc porque lo leía el libro de Enoc, porque conocía, porque de hecho hace referencia de algo que dice ahí en el libro de Enoc. Entonces, mucha gente podría decir: pastor, pero ¿cuál Enoc? ¿De cuál Enoc está hablando ahí el apóstol Judas? ¿Cuál Enoc es el que se refiere el apóstol? Entonces, porque podrían haber dicho cualquier Enoc, y yo le doy gracias a Dios y gloria a Dios, hermano, porque mire cómo dice el apóstol Judas, dice: de estos también profetizó Enoc, y cómo dice, séptimo desde Adán. ¿Qué quiere decir? Que era de la misma generación de Adán. Entonces, si este Enoc, hermano, escribió, yo le pregunto a usted, por lógica, ¿cuál sería el primer libro, hermano, que existió? Por lógica, ¿cuál fue el primer libro que existió desde el principio? Si Enoc fue el séptimo desde Adán, yo le pregunto, ¿cree que alguien antes de Adán haya escrito algo? ¿O que fue Enoc el primero que escribió? Porque dice, hermano amado, que estos profetizó Enoc. Entonces usted se da cuenta que hay un libro de Enoc. Hay un libro que se llama el libro de Enoc, y usted lo puede estudiar, hermano, el libro de Enoc. Mire, hay gente que dice: no, yo no voy a estudiar eso porque no está en la Biblia, pero en la Biblia hace referencia. Si no hubiera referencia ninguna, hermano, entonces sí los pastores podríamos decir: no lea ese libro, porque ¿para qué lo va a leer si en la Biblia no viene? Pero como nosotros sabemos que desde el tiempo antiguo hasta hoy ha habido manipulación con los libros que hay en nuestra Biblia, nosotros podemos leer y ver si en la Biblia el apóstol Judas hace referencia y él mismo conocía las profecías de Enoc, porque si no, ¿cómo se hubiera atrevido el apóstol, hermano Judas, simplemente a decir, como decir, hermano, de estos profetizó Enoc, sin saber? No, lo dijo porque sabía, porque había leído, hermano, quién era el profeta Enoc. Ok, entonces mire, ¿por qué es importante leer el Tanaj? Segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15 dice: y que desde la niñez, le dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales, le dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante leer la escritura, hermano? Número uno, porque te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque eso le dice el apóstol Pablo, hermano, a Timoteo. Le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le vuelvo a repetir, ¿de qué sagradas escrituras se está hablando? Obviamente no es la Biblia, porque todavía no existía. Entonces se está hablando del Tanaj, de la Torá, de los profetas y de los salmos. Entonces le dice, las cuales te pueden hacer sabio. Dígale al que está a su lado, si lees la escritura te puede hacer sabio, hermano. ¿Sabio para qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice eso? Mire, porque la gente puede decir: pero ¿cómo es que los salmos me van a llevar a Cristo Jesús? ¿Cómo es que la ley de Moisés me va a llevar a Cristo Jesús? ¿Cómo es que los profetas? Porque todos apuntan a Jesucristo, hermano. Todos nos enseñan de Él. Todo lo escrito fue por Él, hermano. Todo fue para enseñarnos acerca del Señor. Entonces, número uno, te puede hacer sabio para la salvación
por la fe en Cristo Jesús. Usted me dirá, pero ¿cómo si en el Tanaj no habla de Jesucristo? ¿O sí? Claro que sí. De hecho es donde habla de él, y encontramos todo el testimonio de Jesucristo, el cual fue cumplido cuando vino al mundo. De hecho, déjeme le digo, hermano, que el Tanaj fue escrito, es decir, la Torá, el Nebim y el Ketibim, fue escrito específicamente para dar a conocer a Jesucristo. Mire, Biblia al día, en Juan 5:39 dice: estudiáis con diligencia las Escrituras, porque pensáis hallar en ellas vida eterna. Y Jesús les dice: y ellas son las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, en el verso 40 les dice a ellos: no queréis venir a mí para tener esa vida, porque ellos estudiaban pero no querían venir a Jesucristo. Es decir, las Escrituras, Jesucristo mismo dice, dan testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? También mire, Jesucristo mismo testifica de esto. Juan 5:46 dice: porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué más les dice? Porque de mí escribió él. Jesucristo les dice a estas personas con las que está hablando, les dicen: si ustedes creen en Moisés, les dice, me creerían a mí también, porque de mí escribió él. Ahora veamos, con el Evangelio podemos leer que se cumple, como le decía, lo que estaba escrito en el Tanaj. Veamos algunos ejemplos. Juan 19:24 dice: entonces dijeron entre sí, no la apartamos ni sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Está hablando cuando Jesucristo se iba a morir. El ropaje que traía él, hermano, era carísimo. La vestimenta que le pusieron al Señor Jesús cuando lo crucificaron era una ropa cara, y entonces los soldados dijeron: hay que romperla y nos la dividimos. Y dijo uno: no, mejor hay que echar suertes. Pero dice la Escritura, mire, esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. En los Salmos ya estaba escrito eso, hermano. En los Salmos ya estaba escrito cómo lo iban a crucificar al Señor. Desde los profetas ya estaba escrito. Desde, hermano, la ley de Moisés ya había evidencias, hermano, del Cristo. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, en el Evangelio, hermano, nosotros vemos cuántas veces menciona que porque estaba escrito se hizo esto, que porque estaba escrito se hizo aquello. Entonces, mire, Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Porque ya estaba escrito, hermano, que no sería quebrado hueso del Señor. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fíjese, en los Salmos, David, que también era un profeta que fue inspirado por el Espíritu Santo, habló de Judas, hermano. Desde los Salmos, sin saber, hermano, habló inspirado por el Espíritu Santo acerca de Judas. Mateo 2:5 dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mire, ya estaba escrito del profeta que iban a nacer en Belén el Señor Jesús. Por eso, cuando llegaron, hermanos, los conocidos Reyes Magos, cuando llegan a buscarlo, llegan a la ciudad de Belén, porque ya conocían ellos la Escritura y sabían que el profeta había dicho que iban a nacer allí en Belén. Marcos 9:12 dice: respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Es decir, todo fue porque estaba escrito. Lucas 4:17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, obviamente se da cuenta que es un rollo porque dice, y enrollando el libro. Fíjese que, déjame le explico que antes usaban piel de oveja y en esos pieles de oveja es donde escribían, hermano, estos diferentes libros. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas se cumplió en Jesucristo. Mire, nosotros podemos ver más adelante, dice en Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía ni aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, dice, tiene cumplimiento. Todo se cumple, hermano, lo del Señor. Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito, dice, también en el segundo salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, hermano, hasta los apóstoles, cuando veían el cumplimiento de lo que estaba escrito en la antigüedad, ellos mismos hacían mención. En este momento, ellos ahí dicen, en el segundo salmo dice esto, porque sabían que ya se estaba cumpliendo, hermano. Y volvemos a leer esta cita, dice Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, es decir, la Torah, en los profetas, que es el Nebim, y en los salmos, que es el Ketibim. Hay muchas más citas, hermano, iguales a estas en la Biblia. Creo que son suficientes para estar convencidos que cuando Jesucristo vino, se empezó a cumplir toda la escritura, es decir, todo el Tanaj. Se empezó a cumplir la ley de Moisés, se empezó a cumplir los profetas y se empezó a cumplir, hermano amado, los salmos. Porque como dije anteriormente, para esto fue escrito, para conocer a Dios en su totalidad como Padre, a Jesucristo como el enviado del Padre y al precioso Espíritu Santo. Hoy en día casi no se lee el Tanaj, hermano. La gente no lee el Antiguo Testamento mucho, porque a veces piensa, pues es el Antiguo Testamento, así como diciendo, eso ya pasó, eso ya déjenlo allá, ya no es necesario. Pero, hermano, la Escritura nos enseña, mire, le pongo aquí, hoy en día casi no se lee el Tanaj porque no se tiene el concepto de que a través de esa lectura podemos conocer más y más a Papá, nuestro Salvador Yeshua, y al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, por lo cual de que se empezó a usar el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento por la Iglesia Católica Romana, como dejando el Tanaj como algo antiguo, como si fuera otro pacto. Pero la Escritura testifica de Jesucristo y tiene su cumplimiento. ¿Qué estudiaba el apóstol Pablo, hermano? Aún siendo él el principal arquitecto de la Iglesia de Jesucristo. No me vaya a decir que traía su Biblia, porque todavía no existía. Mire, segunda de Timoteo 4:13 dice, le dice a Timoteo, cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, dice, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué le dice trae los libros y los pergaminos? El apóstol Pablo, hermano, tenía libros y tenía pergaminos que él estudiaba. Ponga atención, mire. Dice que le dice, él trae el capote. El capote está hablando, hermano, del talit que se ponían los judíos, y le dice en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿De qué libros? Rollos y pergaminos está hablando el apóstol Pablo. Por un estudio más profundo, hermano, aquí solo le voy a explicar esto, la base. Podemos entender que cuando se refiere al libro, cuando el apóstol Pablo dice los libros, normalmente está hablando del rollo de Isaías, que era muy popular en ese tiempo, como podemos comprobar esto. Mire, número 1, en ese tiempo se leía en la sinagoga el libro de Isaías. Lucas 4:17 ya lo vimos cuando Jesús leyó. En Lucas 4:17 dice, se le dio el libro del profeta Isaías.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ya lo vimos, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué era lo que Jesús leía, hermano, allí en la sinagoga? El libro del profeta Isaías. Si la gente se pregunta, pues, ¿qué era lo que leían? Ahí dice que estaban leyendo el libro del profeta Isaías. Número 2, lo cargaban muchas personas, el libro del profeta Isaías. Hechos 8:28 dice, hablando del etíope, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir que esto que estaba leyendo? No creo que traía su tablet, su celular, hermano, algún folleto, traía el libro de Isaías. Es decir, había copias, hermano, del libro de Isaías y obviamente era el que leían. Entonces, hermano, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Porque también se puede leer, hermano amado, y no entender lo que uno lee. Número 3, el apóstol Pablo lo usaba para explicar cumplimiento profético. Mire carta a los romanos, todas esas citas que están ahí, hermano, el apóstol Pablo hace referencia del libro de Isaías. Y dice, Isaías dijo, y en Isaías dice, y el profeta Isaías, todas esas citas que están ahí. Romanos 9:27, verso 29, el capítulo 10, verso 16, 10:20 y 15:12. Y si usted usa el programa ISOR, hermano, y en el buscador pone la palabra Isaías, cuando usted busca en la concordancia, verá cuántas veces, hermano, en el Evangelio, porque no pongo todas las citas aquí, porque si no, hombre, para leer todo lo que viene en el Evangelio, hermanos, nos pasaríamos mucho tiempo. Entonces, si a usted le gusta estudiar, le aconsejo, busque en la concordancia Isaías y se va a dar cuenta cuántas veces es usado, hermano, el libro de Isaías en el Evangelio. Aunque la palabra griega para libros se usa biblión, esa es la palabra cuando el apóstol le dijo, trae el biblión, trae los libros, se refiere, hermano, a un rollo, a un libro, a una carta, a un pergamino. O biblos, sabemos que no se refiere a la Biblia, porque hay gente que puede decir, no, pues ahí está la palabra Biblia. No, eso no es Biblia, es biblión, está hablando de un libro. Y entonces, pero también la palabra griega para pergamino es la palabra membrana. Esa palabra griega membrana se refiere, hermano, obviamente de origen latín, se refiere, hermano, a una piel de oveja. Y eso nos enseña que cuando le escribían, hermano, los libros de los profetas, usaban piel de oveja y ahí era donde lo escribían. Ok, ya voy terminando. Estudiando acerca de la elaboración de la Torah nos damos cuenta que así se hace con pieles de oveja. De esta manera podemos saber que todo esto, lo que el apóstol Pablo usaba y cuando daba instrucciones, incluso, hermano, a la iglesia de Jesucristo, era a través de inspiración divina y de la lectura y meditación que hacía él de la Torah, del Nebim y del Ketibim. Nos damos cuenta, hermano, que el Tanaj fue escrito como testimonio de Jesucristo y para conocerle más. Mire lo que dice ahorita. Bueno, en esta próxima porción, mire, creo que, y le pongo aquí, disculpe mi atrevimiento, que los traductores, hermanos, de algunas versiones hicieron un pésimo trabajo en la traducción, pero usaré esta versión para entenderlo mejor. La Biblia del lenguaje sencillo, que de hecho es esa Biblia que está ahí arriba, esa Biblia de lenguaje sencillo dice, si usted la compara con la Reina Valera, hermano, está muy diferente. Por eso digo que la regaron, hermano, en la traducción. Bueno, en muchos lados, pero mire, dice, 2 de Corintios 3:13, dice, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo, para que los israelitas, dice, no vieran el brillo de su cara que se iba apagando. Dice, ellos nunca lo entendieron. Por eso hasta el día de hoy, es decir, hasta el día en que estaba escribiendo, que estaba diciendo eso, perdón, el apóstol, dice, cuando leen los libros de Moisés, ¿qué dice? No los entienden. Fíjese que hasta el día de hoy hay gente así, hermano, lee la escritura pero no entienden. ¿Sabe por qué no entienden? Porque no se han convertido a Cristo, porque no han entendido que Jesucristo es nuestro todo. ¿Cuántos pueden decirle, Señor Jesucristo, tú eres mi todo?
Mire, dice, ellos nunca lo entendieron, por eso hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés no lo entienden. Es como si su entendimiento, dice, estuviera tapado con un velo. Solo Cristo puede ayudarles a entender. Dice, sin embargo, cuando alguien se arrepiente y pide perdón al Señor, llega a comprenderlo. Es como si le quitara el velo a su entendimiento. Y la versión Reina Valera 1960, ahí en el 3:16, en esa misma cita que está allá arriba, pero acá abajo, en esta versión dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, había un velo que el Señor quitó para que entendiéramos lo que estamos leyendo. ¿Sabe que hay gente que lee la Escritura pero no entiende, hermano, lo que lee? Por eso cuando Felipe, hermano, se le acercó a aquel etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, yo creo ya hasta lo había leído varias veces, y le pregunta, pero si entiendes lo que estás leyendo, y si se acuerda que le dijo el etíope. Le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explica? ¿Cómo voy a entenderlo? Entonces quiere decir que estaba leyendo pero no entendía lo que leía. Y entonces le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces este Felipe empieza a explicarle, hermano, la Escritura. Y dice que le empezó a explicar hasta llegar a enseñarle quién es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que enseña la Escritura. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Eso es lo que dice. ¿Qué me enseña esto? Que en el Tanaj fue escrito para que conozcamos a Jesucristo, hermano. Y ya estando en Él podamos, a través del mismo, de la Torá, hermano, de la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos, conocerlo mejor. Pero aquel que lee, hermano, los salmos, los profetas, la ley de Moisés, si no lo reconoce, tiene un velo y no entiende verdaderamente, hermano, la Escritura. Hasta que se arrepiente y reconozca a Jesucristo, entonces el velo será quitado y la verdad lo hará libre. Mire, porque le pongo aquí, lea el versículo que sigue. Mire cómo dice, 2 Corintios 3:17, porque el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿A qué se refiere esto? Mire, hay libertad para todo. A veces lo usamos así como hay libertad para danzar, hay libertad para gozarnos, hay libertad para dar vueltas y todo, pero por lo que lo está diciendo el apóstol, es que está diciendo hay libertad para entender realmente lo que está escrito en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, mire, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Así que póngase de pie, hermano, en esta tarde, por favor. Póngase de pie, por favor. Fíjese qué hermoso es el Señor, que nos bendice, que nos ayuda, que nos enseña todo esto, hermano, y que nos hace ver, hermano, el propósito.